Hace un tiempo atrás, esta semana que está terminando ahora no, sino la anterior, a comienzos de la anterior, Dios puso una palabra en mi corazón, pero me encontré que tuve que fraccionarla en dos para poder comprender bien. Y es una historia que muchos de nosotros conocemos y para otros va a ser una historia nueva, aunque probablemente extraigamos algunas enseñanzas que resulten como nuevas para nosotros, porque algunos por ahí no la conocen la historia u otros están transitando justamente por esta parte de la historia de sus vidas que tiene que ver con lo que vamos a mirar nosotros en la palabra del Señor. Así que solamente para que ustedes tengan una referencia, si quieren, tengan sus Biblias abiertas, aunque no voy a leer, sino que voy a comentar lo que sucedió allí. Libro de Jueces, capítulo número 6. Luego en sus casas ustedes pueden corroborar lo que nosotros acabamos de leer. Yo quiero que todos entendamos, los que estamos acá y las personas que nos acompañan en las redes, que suele ocurrir muchas veces que cuando Dios quiere hablarnos se establece una lucha espiritual. Yo he visto esto, que hay personas a veces que, por ejemplo, llegan a un lugar como este y cuando llega la hora de cantar o la hora de la palabra sobre todo, no pueden soportar y se tienen que ir, o les duele la panza, o les duele la muela, o les agarra dolor de cabeza, o se sienten incómodos, se sienten agitados, no soportan escuchar la palabra de Dios. Espero que a nadie le esté sucediendo eso, y si le sucede eso, entiendan que es un ataque, una obra de Satanás al diablo, una artimaña para que no puedas oír la palabra de Dios. Porque cuando Dios te habla, tu vida cambia. Y el diablo no quiere que tu vida cambie, el diablo quiere que sigas igual. ¿Vieron que la gente le dice a uno como si fuera una buena cosa y le dice al amigo, no cambies nunca? ¿A cuántos le han dicho por ahí, no cambies nunca? Bueno, eso es una maldición. Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Tenemos que cambiar y tenemos que cambiar para bien. Dios nos quiere ayudar a cambiar. Decirle al que está cerca tuyo, Dios quiere que cambies. Bien. Te doy una sugerencia. ¿Me pueden ver todos acá? No se distraigan con el de junto. Escuchen la palabra de Dios. Yo pienso esto. Yo digo, si Dios, siendo el dueño de todo, se toma tiempo para hablarme a mí, ¿por qué cuando Él me habla a mí yo voy a estar distraído hablando con otra persona o jugando con un celular, por ejemplo, o haciendo una llamada telefónica cuando Dios está queriendo hablarme a mí? Dios quiere hablarte ahora a vos. ¿Le vas a poder dedicar a Dios una media hora para escuchar lo que Él tiene que decirte? Amén. Muy bien. Dije que esta historia está comprendida en el libro de Jueces, en el capítulo número 6. Y el título de nuestro mensaje, esta primera parte, es cuando Dios llama a un hombre. También podría ser cuando Dios llama a una persona, a una mujer. Pero cuando yo me refiero a hombre, me refiero al género humano, a la raza humana. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha llamado a personas y Dios sigue llamando a hombres y a mujeres. Los sigue llamando para que ellos puedan desarrollar su propósito, para que ellos puedan desarrollar su plan. Porque nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito con cada ser humano. Oigan bien, por favor. Y ese propósito no comienza cuando uno le entrega su vida a Cristo. En realidad ese propósito comienza cuando uno nace o cuando es concebido en el vientre de su madre. El tema es que nosotros nos alejamos de Dios y después venimos a darnos cuenta años más tarde que Dios tenía un propósito, pero nacemos ya con un propósito. Cuando estamos siendo gestados en el vientre de nuestra mamá, por elección de la mamá o por no elección, pero siendo gestados y estamos acá porque Dios quiso que estuviéramos, Dios ya tenía un propósito con nosotros. Y entonces a lo largo de la historia de la humanidad esto ha ocurrido y entonces Dios
llama a hombres, llama a mujeres para establecer con ellos un propósito, para que esos hombres o esas mujeres desarrollen un plan, el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y solamente tu vida va a funcionar correctamente y solamente vas a encontrar verdadera realización y satisfacción dentro del plan de Dios. Escuchaba con atención tu mensaje de Perdriel del día de ayer. Y entonces escuchaba que Damaris estaba compartiendo lo que por ahí le sucede a algunos o les ha sucedido, y a mí también me ha sucedido, que por ahí uno se anda riendo todo el día y cuando llega a la casa cae en la realidad de la tristeza, de la soledad, de la aflicción, de las presiones, de que ha sido toda una farsa esa risa y uno está completamente vacío. Dios no quiere que estés vacío. Dios no quiere que finjas felicidad cuando no la tengas. Dios quiere que estés completo, pero Él es el único que te puede completar. Dios es el único que te puede completar. No hay nadie más que Dios que pueda completar la vida de una persona. Ahora, estoy hablando de que a lo largo de la historia Dios ha llamado a hombres, ha llamado a mujeres y los ha llamado para alguna misión de esas como la película, alguna misión imposible. De esas misiones que solamente pueden lograr esas personas que son llamadas por Dios, como Dios quiere hablarte y quiere llamarte en esta noche también a vos. Y esa persona, cuando Dios llama a esa persona, lo puede hacer porque Dios está con él y camina con esa persona para que desarrolle esa misión imposible. Entonces, esa misión que parece imposible a la lógica resulta ser posible. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Y hoy en día las cosas no son diferentes. Dios llamaba a hombres y a mujeres antes y Dios sigue llamando a hombres y a mujeres el día de hoy, especialmente en este tiempo que es un tiempo muy complicado. Dios sigue llamando a hombres y a mujeres. Ojalá que alguien pueda tener su oído afinado para poder oír y poder comprender en su corazón que Dios le está hablando porque Dios quiere algo con tu vida. Yo comencé a entender esto a partir de los 12 años, que Dios tenía algo conmigo, que Él quería algo conmigo. Y no digo que me fue fácil, pero lo comencé a entender y desde aquel tiempo he permanecido y sigo todavía con la misma expectativa de que Dios todavía tiene algo conmigo. Y Él nos hace llegar a lugares donde uno no se hubiera imaginado, a personas que uno no se hubiera imaginado y no son casualidades. Me permitió en estos días poder conocer a una persona que llegué por esas cosas raras de la vida, que yo ni siquiera había pensado en esa persona, no conocía a esa persona. Me acordamos con mi hijo de encontrarnos con un hombre y ese hombre nos da el dato de otra persona a quien yo voy a buscar y resulta que esa persona me manifiesta una necesidad y termina llorando ahí en el medio de la calle. Y yo dándole una palabra, invitándole para la iglesia, y creo que mañana ya va a estar en la reunión con su familia. Entonces me dice esta persona, mire, yo estaba muy mal anoche, con una gran angustia. Y entonces le pedí a Dios y le dije, Dios, te pido que me dirijas, no sé qué camino tomar, no sé qué hacer. Y hoy usted vino. Y yo no tenía que ir a esa casa. Yo no tenía que buscar a esa persona. Yo no sabía absolutamente nada de esa persona. Entonces entiendo que Dios tiene algo con esa persona. Y usa la vida de cada uno de nosotros. Porque Él nos mueve. Si ponemos nuestras vidas en sus manos, Él nos mueve. Y nos lleva a hablar y a dar palabras de vida. Dios tiene para vos palabras de vida. Estés viviendo mejor, estés viviendo peor, no importa, Dios tiene palabras de vida. Bueno, vamos a la historia de hoy. El primer punto que encontramos es la necesidad. Y esto se encuentra registrado en Josué capítulo 6. Perdón, Jueces. Si hay que corregirlo, es Jueces. No sé si dice Jueces. Bueno, no, yo le puse Josué en mis apuntes.
Bueno, no confíen mucho en lo que estoy escribiendo últimamente. Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1 al 6, la primera parte. No lo vamos a leer, pero yo les voy a compartir qué es lo que encontramos nosotros ahí. Por eso mi primer punto acá es la necesidad. Aparece una necesidad. Y esta necesidad aparece porque el pueblo de Israel, la gente de Israel, que era el pueblo de Dios, estaban haciendo lo malo, dice la Biblia. Eso quiere decir que ellos estaban constantemente pecando. Se dedicaron a pecar. Y llegó el momento en que el pecado trajo un fruto. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho una germinación. ¿Cuántos han hecho una germinación? Nos entusiasmamos cuando somos chicos. El otro día veía a los niños del jardín de infantes de la salita de 5, creo que era. No sé, Adriana, ¿los tuyos? ¿Los tuyos de 5? Estaban haciendo una germinación y me venían y me mostraban. Entonces, pero el asunto es, no es que pusieron la semilla y inmediatamente la semilla la pusieron, ya empezó a brotar, sino que hubo que esperar unos días. Según la semilla, lo que se haya puesto, se esperan más días. Algunas semillas se demoran una semana, 10 días, un par de semanas, 3 semanas. Y yo les conté a los chicos, digo, yo también planté unas semillas, pero las mías eran más complicadas, eran de mandarina. Y entonces planté 5. Prendieron 3. Ahí están apareciendo los brotecitos. El año que viene les convido mandarinas a todos. No creo que tengan mandarinas para el año que viene. O capaz que se echa a perder todo y después se seca la plantita, no sé cuándo la trasplante. Pero ahí está, una cosita pequeñita ahí, un par de hojitas, nada más. Yo quisiera poner la semilla y entonces poner la mano y que ya me caiga una mandarina. Pero eso no es así. Lleva un tiempo. Y el pecado en el tiempo trae una consecuencia. Las cosas buenas en el tiempo traen buenas consecuencias. El que entendió diga amén. Y las cosas malas en el tiempo traen malas consecuencias. Y la peor consecuencia le llegó al pueblo de Israel. Y fue que Dios se apartó de ellos. Lo peor que te puede pasar es que Dios se aparte de tu vida. Que Dios te deje solo. Y dice, bueno, si Dios me ama, sí, Dios te ama. Pero, ¿vos amás a Dios? Sí, yo lo amo. Bueno, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar, guardará mi palabra. Así que el que ama a Dios va a querer caminar con Dios. Estos decían amar a Dios, pero lo espantaron a Dios, lo alejaron por sus pecados. Y cuando Dios se apartó de ellos, la protección, la cobertura, el cuidado, se apartó a la bendición. Y entonces les vino la ruina, porque tarde o temprano te llega la ruina. A Israel le vino la ruina y a vos también te va a venir la ruina si no seguís a Dios. Tarde o temprano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Mientras uno es joven, mientras tiene salud, dibuja sonrisas, anda repartiendo, parece alegrías por todos lados con esa boca llena de dientes, de tantos dientes, ¿no? Y porque los que tienen la boca más grande parece que tuviéramos más dientes, entonces, y uno dice, y anda sonriente todo el día, pero quizás es todo mentira. Llega la hora de la realidad, si uno no ha caminado con Dios, donde uno termina en la ruina. Termina desolado, termina abatido, y era lo que le estaba pasando a Israel. Lo primero que les vino por desobedecer a Dios, por vivir en pecado, fue la ruina espiritual. Se cortó la comunión con Dios y se les terminó la bendición. Claro, en un momento, al principio no se nota, pero después sí se nota. ¿Cuántos han hecho una dieta alguna vez? Al principio no se nota. Cuando vos dijiste, voy a empezar la dieta, ¿ya se notó? ¿Que ya habías adelgazado? ¿Que se achicaron las caderas? ¿Que se fueron los flotadores? ¿Al otro día se notó? Uno se pone y dice, mira, ya estoy más flaco. Dice, sí, ya se me fue la panza. Oh, me apareció otra vez. Eso me dolió. Oh, estoy mejor, estoy mejor. ¿Cuánto ha pasado? 1 hora y media. ¿Y qué fue lo que cambió? Y en lugar de tomar 10 mates, tomó 8. ¿No?
no cambió mucho. En vez de comerse, qué sé yo, 3 raspaditas, se comió 2,5. No cambió mucho. Pero con el correr del tiempo sí va a cambiar. El pecado hace eso en nuestra vida. Con el correr del tiempo termina llevándonos a la ruina. Y el caminar con Dios también hace lo mismo. Con el correr del tiempo se nota la bendición de Dios. Quizá en un principio no, pero luego sí se nota. El tema es que esto, la ruina espiritual, hizo que ellos cayeron en ruina económica. Ahora no solo estaban pobres espiritualmente por su mala relación con Dios, sino que por su mala relación con Dios estaban ahora arruinados económicamente. Les vino la pobreza. Y quiero que piensen conmigo, junto con la ruina espiritual y la ruina económica, ¿qué creen ustedes? ¿No se habrá producido en las familias también la ruina familiar? Cuando hay problemas económicos, ¿no hay problemas familiares? Los casados pueden decir que sí o que no. ¿Qué? ¿Cuánto te gastaste? No, es que justo pasó el verdulero. Mi esposa hermosa. Teníamos 5 pesos. Eso era todo lo que teníamos. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Es como si fuera ahora que tuviéramos 200 pesos. Y le compré todo en manzanas. Los 200 pesos en manzanas. Unas manzanitas así que creo que ni los chanchos le van a querer. Unas manzanas horribles. Y entonces, ¿en serio te gastaste? Y era todo lo que había. O sea, no había pan, no había papas, no había huevos, había solo manzanitas. Y bueno, comíamos manzanita. Y entonces, claro, una discusión. Hacía poco que estábamos casados, éramos pobres. Éramos tan pobres que los pobres nos decían pobres. Nos iba mal. Pero problemas por una economía que no funcionaba. Había problemas familiares en Israel. Había problemas espirituales, problemas económicos. Dice la palabra de Dios que aquí aparece un pueblo que se llama Madián. Madián. El nombre Madián significa contienda, rencilla, pelea. Y aparece Madián. Aparece porque como ellos se habían apartado de Dios por el pecado, entonces Dios se alejó de ellos y quedaron expuestos a las fuerzas enemigas. Y aparece Madián, que no eran enemigos directos de Israel, sino que los madianitas eran hermanos de los israelitas. Porque Madián fue uno de los hijos de Abraham, que tuvo con Cetura. No voy a entrar a complicarle las historias porque no nos interesa esa genealogía ahora. Los madianitas siempre habían estado ahí, pero el nombre los caracterizaba. Era un pueblo rencilloso. No arcilloso, por las dudas que algunos tienen. Arcilloso, estaban todos sucios con tierra. No. Era un pueblo pelenciero, un pueblo contencioso, un pueblo que le gustaba hacer lío. Siempre ellos habían estado ahí, pero ahora, al Israel alejarse de Dios, los madianitas vienen, invaden Israel. No eran más fuertes los madianitas que hacía unos años atrás. Eran iguales que antes, solo que Israel al pecar les entregaron a sus enemigos el poder y la autoridad para dañarlos a ellos. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado le entrega al diablo poder sobre tu vida para destruirla. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando vos pecás, le estás entregando al diablo potestad sobre tu vida para que te dañe. Cuando vos decidís no vivir en pecado, le estás dando al Señor la posibilidad de que Él obre en tu vida. O sea, le das al diablo la oportunidad o le das a Dios la oportunidad, y yo te invito a que le des a Dios la oportunidad. Pero ellos le dieron la oportunidad a los enemigos. Y los enemigos vinieron, dice que los madianitas vinieron y se llevaban toda la comida. Se llevaban todo lo que había sembrado cuando era la hora de la cosecha. No hay peor cosa que eso. No sé si alguno ha trabajado la tierra, pero hemos tenido hermanos que les han robado las cosechas. Y les robaban las cosechas de aceitunas. Y venían con armas en camionetas.
Entonces, ¿cuándo se las robaban? Cuando ya estaban las cajas llenas y la cosecha levantada. Cuando ya estaban todas las cajas a la orilla del callejón, aparecían los delincuentes armados en sus camionetas, se cargaban las... ¿Y qué podían hacer los hermanos? ¿Qué podían hacer esa gente? Nada, sino mirar cómo se llevaban todo el trabajo. ¿Por qué no vinieron a cosecharlas los ladrones? No, eran más vivos. Y eso es lo que estos hacían, algo parecido. Venían a la hora de la cosecha y se llevaban todo y se llevaban los animales. Y dice la palabra de Dios que Israel empobrecía. Los hijos de Dios empobrecían. Pero Dios los había bendecido. Y ellos estaban ahora empobrecidos. ¿Cómo los tenía Dios cuando ellos caminaban con Dios? Bendecidos. ¿Y cómo estaban ahora sin Dios? Bueno, esa es la historia de la vida nuestra. Si caminás con Dios, bendecido. Si vivís en el pecado, vas a terminar empobrecido y lejos de Dios. Y nada de esto hubiera sucedido si Israel hubiera seguido a Dios. Si ellos hubieran oído a Dios, hubieran hecho caso a Dios, hubieran hecho caso a la palabra de Dios, pero ellos escogieron no seguir a Dios. Y esto es curioso, porque Dios a todos nosotros nos da la facultad de elegir. Cada uno de nosotros elige, pero según lo que elija, un día tendrá que dar cuenta. La Biblia nos invita a que nosotros, el joven, que disfrute de su juventud. Vos podés hacer lo que quieras con tu vida, pero dice, pero tienes que saber que sobre todo lo que hagas, un día Dios te va a juzgar. La gente grande exactamente igual. Yo puedo portarme bien o puedo portarme mal. Un día Dios me va a juzgar. Ahora que yo lo sé, y mirando la historia me doy cuenta que a la gente que se alejó de Dios, que se dedicó a pecar, nunca le fue bien. ¿Por qué no tomo ejemplo y digo, mejor estar caminando con Dios? Es mejor caminar con Dios. Decirle al que está cerca tuyo, es mejor caminar con Dios. Entonces somos cada uno de nosotros los que le damos autoridad y poder al diablo sobre nuestras vidas para arruinarlas. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo le damos esa autoridad al diablo? Dejando de lado la palabra de Dios. Israel dejó de lado la palabra de Dios y comenzó a irle mal. Y luego vinieron 7 años de vergüenza y de ruina. Dios los esperó, pero llegó el tiempo en que lo malo les vino. Y hoy nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y lamentablemente lo que sucede en la sociedad está replicándose dentro de la iglesia. Y hay personas que asisten a la iglesia o a las iglesias, pero que le han dado la espalda a Dios. No se han aferrado a su palabra y se escudan detrás de una iglesia. Y eso es un peligro. Y yo quiero que nosotros entendamos que no hay esperanza para esta sociedad a menos que Dios haga algo. No hay esperanza si no es en Dios. Por más que el gobierno quiera, por más que vos lo intentés, yo me he contactado con algunas personas esta semana, algunos con intentos de suicidio. Si Dios no interviene, lo van a hacer. Si no le permiten a Dios obrar, lo van a hacer. Necesitamos dejar a Dios que intervenga. No había esperanza para Israel, como tampoco hay esperanza para nosotros si no permitimos que Dios intervenga. El que entendió eso diga un buen amén. Vamos al segundo punto. Es la importancia de un clamor, porque desde el capítulo 6, versículo 6, la segunda parte, hasta el versículo 11, encontramos lo siguiente. No sé si es correcto el texto. ¿Es correcto? Bueno, soy yo acá el que está incorrecto, pero ahí está bien. Encontramos que el pueblo tiene un momento de lucidez. Le están yendo tan mal las cosas, pero en un momento se prende el foco. Ellos se dan cuenta de por qué les está yendo mal. Y entonces hicieron ahora lo que tenían que haber hecho antes. ¿Qué fue lo que hicieron? Le pidieron
ayuda a Dios. ¿Cómo lo hicieron? A través de una oración. Y yo pensaba esta mañana que hay muchos de nosotros que estamos orando. Muchos de ustedes están orando y algunos registran los nombres de personas con necesidades. Muchos creyentes que están pidiendo por ellos mismos, o piden por sus familias, o piden por sus amigos, o piden por algún enfermo, o piden, qué sé yo, por diferentes necesidades económicas, mal de amores, la salvación de los perdidos. Y todo eso está muy bien y tenemos que seguirlo haciendo. Pero no es eso todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es lo único que Dios quiere. Dios quiere algo más. No quiere que simplemente oremos. Ellos se pusieron a orar y eso está bien. Es un inicio correcto. Y no fue una simple oración, sino que fue un clamor. Así que cuando habla de clamor, eso quiere decir que salió como una oración de desesperación de lo profundo del corazón. No era una oración aprendida, no era una oración memorizada, no era una oración de la boca para afuera, era un clamor, algo que salió desde el corazón con desesperación a la presencia de Dios solicitando ayuda. Cuando ellos oraron de esta manera, Dios inmediatamente les manda un predicador, un profeta. Lo encontramos ahí en los versículos que yo le he dicho, desde el 7 al 11. ¿Y qué hace el profeta? El profeta les hace ver sus pecados, que les va mal. Dice, bueno, pero vino a meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? No, el profeta está hablando lo que es correcto. A ustedes les va mal porque ustedes se han alejado de Dios. Esa es la razón, es por el pecado. Entonces, lo que hace el profeta a través de el mostrarles sus pecados es llamarlos al arrepentimiento. Si están en pecado, tienen que arrepentirse. Tienen que reconocer que están mal por culpa de ellos mismos. Y cuando ellos reconozcan que están mal por su propia culpa, entonces Dios los va a ayudar. Por eso dije recién que orar no era lo único que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que orar, pero ahora, ¿qué les dice el profeta que tienen que hacer? Tienen que arrepentirse. Orar está bien y comenzaron bien, pero luego Dios dice, escuché la oración, yo entendí, pero ustedes son unos pecadores y mientras sean pecadores van a seguir mal. Tienen que cambiar, hay algo que tiene que cambiar. Para que Dios haga algo, hay algo que tiene que cambiar en mi vida. Yo quiero que ustedes entiendan, y ya estoy terminando, que Dios quiere hacer algo. Pero para que algo suceda afuera, algo tiene que cambiar acá adentro. Para que algo suceda con nosotros, algo tiene que cambiar en nosotros. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá queremos estar sirviendo al Señor, pero significativamente, que nuestra vida cuente de en serio, que cuando se abra nuestra boca y alguien nos escuche como nos suele suceder muchas veces, entonces la persona se conmueva y comience a llorar, pero no por lo que ustedes le dicen, sino porque Dios está hablando a través de ustedes. Pero para que eso suceda, algo tiene que pasar primero con nosotros. O sea, Dios no va a hacer algo en nosotros si nosotros no preparamos el terreno para que algo suceda. Escuchen el mensaje de mañana. Mi mensaje de mañana ronda por la idea de Dios anda buscando gente que lo provoque. Pero no voy a hablar de eso, porque si no, no van a escuchar el mensaje de mañana. Eso va a estar, no sé cuándo lo suben el mensaje, el lunes, por ahí. Bueno. Pero el tema es que este mensaje los hermanos lo van a escuchar el miércoles. Dice, ¿cuándo era que lo vamos a escuchar? El lunes. Pero el lunes ya pasó. Bueno, los hermanos de las redes, hagan lo que puedan, encuéntrenlo por ahí. El asunto es que Dios quiere hacer algo. Yo me quedo con esa idea. Dios quería hacer algo. Dios quería hacer algo. Y ahora digo esto de parte de Dios. Dios va a hacer algo. Dios no quiere hacer algo,
Simplemente Él va a hacer algo. Dentro del plan de Dios está el hacer algo. Él quiere hacer algo. Dios es un Dios de acción. Él está todo el tiempo con sus manos extendidas para hacer algo. Y Dios es el único que puede hacer que las cosas cambien. En nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en nuestro corazón. Él es el único. Por eso dije que Dios quiere hacer algo. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Decirle que está cerca tuyo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Ahora termino con esto. El texto está diciendo, estas son las palabras del profeta, del predicador, que las personas oraron con todo el corazón. Dice que clamaron y Dios les respondió. Cuando alguien clama de corazón, Dios responde. Esa mujer oró, creo que fue el día miércoles, y el día jueves Dios envió a alguien para hablarle, porque oró de corazón. Su historia la desconozco, pero lo que no desconozco es que Dios le ama. De eso estoy seguro. Y Dios ama a Israel, aunque ahora se porten mal. Dios te ama, aunque te portes mal. Dios ama al que se está drogando en este mismo instante y esté haciendo mal. Y Él quiere hacer algo. Y Él va a hacer algo. Porque en el corazón del Señor está el propósito de que nadie se pierda. Entonces Él va a hacer algo. Cuando la gente oró, Dios oyó, mandó al profeta, y el profeta, el predicador, les dijo, les voy a pasar en una versión libre las palabras del profeta. Él les dijo, y lo voy a hacer personalizado para tu vida. Él dijo así: yo te había librado de todo pecado y quité toda aflicción de tu vida. Y te bendije y te dije, yo soy el Señor tu Dios. Me debes seguir y debes servirme solamente a mí. No adquieras las costumbres de las personas pecadoras de este mundo. No seas como ellas. Y termina diciendo el profeta, pero no has querido obedecer mi voz. Dios conocía a su pueblo como Dios te conoce el corazón. Dios te conoce el corazón. Dios sabe lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Dios sabe lo que haces en la intimidad de tu pensamiento y de tu cuarto. Dios lo sabe absolutamente todo. Y Dios vio a Israel y a él no le gustó. Y entonces manda al profeta para decirle, yo quería que fuera yo tu Señor. Pero resulta que vos te conseguiste otros y copiaste del mundo y copiaste de aquel lado y copiaste y ahora estás enroscado en un montón de problemas, por eso te va mal. Pero yo te di todo para que estuvieras bendecido y Dios te quiere dar todo para que estés bendecido. Cierra tus ojos, por favor. El punto de partida de las personas fue un clamor y Dios les hizo ver, bien, ahora les doy mi palabra, ustedes están mal y tienen que arrepentirse. El que esté mal tiene que arrepentirse. Pido que nadie se ponga en pie si no entendió que tiene que arrepentirse de algún pecado. Porque antes de que nosotros entremos al llamado de Dios, te voy a pedir, Víctor, que me busques de Marcos Witt, por favor, el coro Purifícame. Antes de que Dios haga algo, Dios primero habla y lo que Él hace lo hace en el corazón, llamando al arrepentimiento. No importa quién seas. Yo he tenido que revisar mi vida cada mañana a lo largo de toda mi vida y procurar volver al Señor y ser agradable al Señor para que mi vida pueda contar en las manos del Señor. Antes de que Dios vaya a usar a alguien, antes de que Dios vaya a llamar a alguien al servicio, Dios llama primero al arrepentimiento. Dios llama a hombres y a mujeres primeramente al arrepentimiento.
Si hay alguien que tiene algo de qué arrepentirse y dice, pastor, usted me ha estado hablando a mí toda la noche. Bueno, busque un lugar, como están haciendo algunos, pero no lo hagan por rutina o por costumbre, sino que háganlo con sinceridad, porque Dios mira el corazón. Si alguien dice, yo estoy viviendo mal, pero quiero comenzar a vivir bien, súbilo por favor. Gracias. Es tiempo de encontrarse de nuevo con Dios. Es tiempo de derramar delante de Él el corazón. No hace falta que sean de esos terribles pecados de los que quizás ya fuimos libertados cuando recién conocimos a Jesús. Quizás sean otras cosas o quizás sean las mismas. Pero el Señor tiene poder para limpiar todo pecado y restaurar cualquier vida. Dice el Señor, el que viene a mí yo no lo echo fuera, pero Él está esperando que vos vengas a Él. Así que ahí donde estás, algunos escogieron pasar adelante, buscar un lugar en las rodillas, pero ahí donde estás, en lugar de estar sentado en la comodidad de tu silla, si hay algo que tenés que arreglar con Dios, te aconsejo que escojas las rodillas, no la silla, sino las rodillas. Y ahí de rodillas le clames a Dios el Señor desde lo profundo de tu corazón, como hizo el pueblo de Israel solicitando ayuda. Dios, necesito que me ayudes. Dios, yo sé que estoy perdido. Dios, yo sé que voy mal. Dios, sé que estoy en la iglesia y que mi vida no cuenta, no es significativamente importante en tus manos, parece, porque no sé, no me entrego, porque no te busco como es debido, porque no vivo como es debido. Pero Señor, entiendo tu palabra y quiero comenzar por el principio, y el principio es esta oración de arrepentimiento con la que quiero y pretendo volver a ti, Señor. Volverme a ti, Señor, con todo mi corazón. Es a ti a quien necesito, Señor. Te necesito con todo mi corazón. Alguien que le diga ahí donde se encuentra en las rodillas, te necesito con todo mi corazón. Señor, te ruego que no pases de mí esta noche, sino que vengas donde yo estoy, aquí en este metro cuadrado que yo escogí para doblar mis rodillas y derramar mi corazón. No pases de mí, Señor. Por favor, te ruego que te detengas aquí. Que te detengas aquí, Jesús. Que te detengas un instante aquí. Que mires mi corazón. Que de verdad que estoy orando, que estoy clamando de verdad. Que no quiero la vida que escogí, que ahora entiendo, Señor, que sin ti es imposible la vida. No quiero vivir sin ti, Señor. No quiero caminar separado de ti. No quiero soltarme de tu mano. No quiero andar solo. No quiero vivir sin sentido. Señor, hoy yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Con sincero arrepentimiento me vuelvo a ti, Señor. Perdóname, perdóname. Cámbiame, Señor. Me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti. Alguien que pueda levantar sus manos al cielo, por favor. Y voy a sugerirles una oración juntos. Ahí donde estén arrodillados, con las manos al cielo, vamos a orar a Dios. Quiero que le digas en voz alta y de corazón a Dios ahí: querido Jesús, yo he entendido toda tu palabra. Señor, yo quiero que mi vida cuente en tus propósitos y en tus planes.
Por eso, haciendo caso a tu santa palabra, oro desde mi corazón y te pido que me perdones todos mis pecados. Yo estoy avergonzado. Yo no debiera presentarme en este estado, pero es el único que tengo y te pido perdón. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Dame una nueva oportunidad. Restaura mi vida. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Esta vida, la cual pongo hoy en tus manos para confesarte, mi único dueño, mi Señor y mi Dios, a quien seguiré, a quien amaré, a quien honraré y a quien serviré. Señor Jesús, tú eres mi Salvador y mi Señor. Sé ahora mi restaurador. Sopla tu Espíritu Santo sobre mi vida en el nombre de Jesús.